Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Hoy quiero dar la bienvenida al doctor José Luis Chea Urruela, ministro de Cultura y Deportes de Guatemala. Él es abogado y notario, diplomático de carrera y tiene una trayectoria muy reconocida en los diferentes ámbitos de la vida cultural, social y obviamente diplomática de nuestro país. Bienvenido, señor ministro. Doctor, es un gusto placer. Tenerlo por acá. Un placer estar aquí. Pues mire, yo creo que tiene usted, diría yo, el privilegio, la suerte y el reto de tener a su cargo un ministerio que en realidad es tan importante para Guatemala, porque nuestro país tiene un acervo cultural muy grande, pues una tradición precolombina, colonial, etcétera, y que sin embargo a veces hay la sensación de que no se logra transmitir bien toda nuestra parte cultural, preocupación de algunos de la defensa de nuestro patrimonio, cómo lo estamos logrando hacer, y obviamente pues un ministerio que en alguna forma a veces se señala por debilidades particularmente relacionadas con situaciones presupuestarias. Correcto. Pero cuénteme cómo lo encuentra usted y cómo está realizando su labor. Bueno, en efecto, la cartera de Cultura y Deportes dentro del ámbito de todos los ministerios, pues no necesariamente es en términos presupuestarios la cartera más importante. Es decir, el Ministerio de Cultura y Deportes presupuestariamente es de los ministerios más relegados en términos de presupuesto. Nuestro presupuesto anual, Cultura y Deportes, está alrededor de los 445 millones de quetzales, pero de esos 445, 223 por mandato constitucional le corresponden al viceministerio de Deportes. O sea que las carteras, ¿no? Yo tengo 3 viceministerios, Deportes, que es el que ya me referí, y de ahí está el de Cultura y el de Patrimonio Cultural y Natural. Ambos ministerios o viceministerios manejan un presupuesto aproximado de 222 millones de quetzales, es decir, estamos hablando de entre 110 y 112 millones de quetzales cada uno. Y el despacho, que es el que está a cargo de manejar los 3 viceministerios, su presupuesto es alrededor de 18 millones de quetzales. Estas cifras contrastan con el aporte real que la cultura guatemalteca le aporta al Producto Interno Bruto del país. Nosotros llevamos como ministerio 3 años en la elaboración y esperamos concluir en 2 años lo que se denomina una cuenta satélite. Lo que hace una cuenta satélite es cuantificar, en base a toda la información estadística que existe en el Banco de Guatemala, cuál es el aporte real de la cultura guatemalteca al Producto Interno Bruto. Y las cifras que llegamos en este momento nos dicen que al día de hoy la cultura guatemalteca aporta alrededor del 7.5% del Producto Interno Bruto, es decir, el aporte que la cultura nuestra le da al Producto Interno Bruto es fundamental y no tiene correlación con lo que recibimos presupuestariamente. En el caso particular nuestro, pues el 95% del presupuesto está destinado a gastos de funcionamiento. No es un problema serio para que trabajemos, porque no se trata de pedir más dinero para contratar más gente. En ese sentido, nosotros y su servidor estamos haciendo los contactos necesarios con los diputados de las diferentes bancadas, con el presidente de la Comisión de Cultura, el presidente de la Comisión de Deportes y otros diputados que manejan también el tema cultural y tienen intereses en preservar la cultura, para que ese presupuesto pues refleje no las necesidades de líneas de 01, 029, 020, sino que realmente el ministerio pueda tener los recursos suficientes para dedicarse a ampliar más la cultura. ¿Y qué le digo ahí? Tenemos una división dentro del ministerio que se llama CREA, que es de artes recreativas, que dirige el escritor Payeras. Pues le queremos dar 10 millones de quetzales, pues, para que realmente los otros artistas que no están en el mainstream, digamos, que no están en el ballet, la marimba, pues tengan recursos. El cine guatemalteco también estamos tratando de crear un fondo
para producir 2 o 3 películas. Pues nos costará, porque los costos han bajado, podremos hablar de otros 7, 8 millones de quetzales. Estamos hablando del tema del teatro también, que ese sí tiene problemas estructurales y hay que terminar de construir, y que queremos hacerlo rentable, pero realmente es muy complejo. El Gran Teatro, estamos hablando de otros 10 millones de quetzales. Estamos hablando de cine, otras artes, un fondo para artistas, es un problema. Hay muchos artistas que llegan al Ministerio de Cultura y que han ganado, lo único que necesitan es un viaje, un boleto de avión, un incentivo a lo que ellos ya han logrado a título personal, y realmente no hay partidas presupuestarias. No hay de dónde jalar un recurso para apoyar. Hay dinero, porque el sistema es perverso. Es decir, usted tiene asignada una partida tal, pero de ahí viene la contención del gasto, y una cosa es que usted tenga el presupuesto, que es un gran papel, pero lo que usted realmente necesita es la cuota financiera, claro, que es lo que finanzas de verdad le da a su ministerio, y cuando hay contención del gasto, pues no le va dando por puchitos. Nosotros llevamos una excelente ejecución presupuestaria en cultura y patrimonio cultural. Deberíamos en este cuatrimestre estar alrededor del 33%. Ahorita estamos en ejecución del 22%. Deportes sí está mucho más bajo, pero es por la propia dinámica del viceministerio que explica esta lógica. Nadie quiere arriesgarse a hacer obras si no lo hace en la forma correcta, y esto lleva obviamente tiempo. Pero concluyendo en esta área, te diría que somos la cenicienta de los ministerios, cuando en realidad la mayor riqueza de este país es la cultura, nuestro patrimonio, como muy bien lo mencionó usted, nuestro acervo cultural prehispánico, la riqueza colonial y barroca que tenemos, y la enorme creatividad del arte contemporáneo. Nosotros tenemos, y lo ven ustedes en el sitio del ministerio, todos los días tenemos una actividad cultural, 2, 3 actividades culturales. Tenemos un ejército de promotores culturales en el interior del país, tenemos gente que tiene nuevas formas de expresión cultural, tanto en la música, en el teatro, en el interior del país. Es decir, hay cultura y se mueve, pero la cultura no es noticia. Nuestros artistas, tenemos excelentes artistas en Guatemala. Obviamente me llamó mucho la atención esto que usted menciona, dentro de todas las cosas interesantes que nos ha contado, la parte esta de los promotores culturales que usted me acaba de mencionar. ¿Qué función tienen estos promotores culturales? Bueno, nosotros tenemos 9 conservatorios en el interior del país y 60 escuelas, digamos, o delegaciones del ministerio. Cada una funciona de distinta manera, porque una las financian las alcaldías, otra las diputaciones, ahí están. Y la idea es que esta gente que son maestros y que tienen las calificaciones necesarias en el interior del país, en los municipios, se dedican precisamente a promover expresiones culturales diferentes. Y ahí están, dentro del presupuesto y están del dentro de nuestro presupuesto. Con esa función. Con esa función, es decir, tenemos, este año nosotros estamos poniendo énfasis a las pequeñas orquestas y sinfónicas, porque creemos que la música se nos da a los guatemaltecos muy fácil. A mí no, porque tengo un oído pésimo, pero este país tiene un oído magnífico. Claro. Y la música, en efecto, es un puente que ayuda a acercar diferentes puntos de vista. Es un punto de encuentro donde las diferencias se dejan de lado. Porque creemos que la música se nos da a los guatemaltecos muy fácil. A mí no, porque tengo un oído pésimo, pero este país tiene un oído magnífico. Claro. Y la música, en efecto, es un puente que ayuda a acercar diferentes puntos de vista. Es un punto de encuentro donde las diferencias se dejan de un lado. Bueno, y nosotros tenemos ese instrumento musical como es la marimba, que hemos tenido aquí programas dedicados a ella, que es realmente un tesoro, pues, y es prácticamente, aunque hay disputas sobre el tema, pero muy claro que es un instrumento que ha viajado por el mundo.
usted como embajador pues sabe que muchos países han recibido a nuestras marimbas de concierto, etcétera. Es decir, una herencia muy, muy valiosa. Mire, a mí no es que me dé risa, leo las críticas científicas del origen de la marimba, pero obviamente yo no soy ministro de Cultura de ningún país africano ni gobernador de un estado mexicano. Yo soy ministro de Cultura de Guatemala y estoy plenamente convencido, y leí el escrito de Lester Godínez el domingo en Siglo XXI, tenemos los suficientes antecedentes para reclamar la marimba como instrumento nacional de Guatemala. Además es importante recrear esto porque la marimba, en mi opinión, es parte o es la columna vertebral del país, de nuestra identidad, de lo que somos. Un país que no tiene identidad no puede reconocerse como país, es incapaz de expresar su interés nacional y es muy disperso. Entonces, claro, ahora yo escucho que siempre ha habido que los primeros acordes eran en abre, en efecto, hay en todos lados, pero es Guatemala la que con sus construcciones desde la colonia acá ha hecho que ese instrumento sea nacional. Y yo pienso que la marimba es historia y también identidad, pero más que todo tiene que ser un legado. El maestro Lester Godínez estuvo acá con nosotros y estuvimos hablando sobre la historia de la marimba, y él pues sí, obviamente ponía ahí el origen, digamos, en el sureste asiático, de los grafitos y de las cuestiones de madera en cuanto a los sonidos, pero que realmente la marimba tiene su identidad y se consolida acá con nosotros como un instrumento, digamos, que se toma en forma colectiva, la marimba doble, etcétera, ¿no? De las versiones iniciales. Exacto, claro, es un instrumento colectivo. En fin, creo que no tenemos discusión con ese instrumento que es nuestro. Y es bueno que lo discutamos porque realmente no se trata de un falso nacionalismo, se trata de crear una discusión abierta y que los guatemaltecos nos sintamos identificados con algo. Bueno, pero hay que ser nacionalistas en el sentido señor ministro, porque realmente es nuestra. Ahora, por ejemplo, usted ha mencionado el Ministerio de Cultura y Deporte. Obviamente también surgen un poco las inquietudes en las diferentes gentes con que hemos platicado de si sería conveniente o no separar el Ministerio en Cultura y un Ministerio de Deporte. De acuerdo a los datos que usted nos decía, básicamente el 50% del presupuesto actual de 445 millones van para la parte del deporte. El deporte además recibe una asignación del presupuesto, que es un 3% para el deporte federado, que es independiente de lo que viene por el ministerio. O sea que tiene otras fuentes de financiamiento importantes. En efecto, yo estoy firmemente convencido que hay que hacer la separación. De hecho, estoy trabajando en eso para hacer eso, porque aquí necesita dos elementos: la voluntad política, que esta es una iniciativa del ministerio. Obviamente el presidente en su momento tendrá que dar su aprobación y esto me imagino que pasará por el Congreso. Pero si existe la voluntad política, la lógica del funcionamiento de un ministerio como el nuestro, donde obviamente privilegiamos el tema cultural y el patrimonio cultural, el deporte, aunque este es un deporte recreativo, no federado, pues es importante, pero podría estar o bien como un ministerio aparte o dentro del área del Ministerio de Educación. Recientemente acaba de haber una reunión de ministros para tocar el tema de deporte y todos, con excepción de Guatemala, tienen y están estructurados dentro de su propio ministerio. No tiene lógica. Tenía lógica en el momento que se creó, probablemente el concepto de recreación y la globalidad incidieron en que se fuera planteado así, pero tal y como se da ahora y sobre todo con la politización del deporte en regímenes anteriores, lo más lógico es que nosotros caminemos como un Ministerio de Cultura y de Patrimonio Cultural y Natural y que Deportes vea su propia estructura. Aparte que tiene fondos suficientes o puede conseguir fondos a través de algún tipo de patrocinio, etcétera, que muchas veces apoyan a los deportes en general, ¿verdad? Es correcto, sí. Y entonces, pues pero permitir, digamos, una mayor inversión en eso que, como usted dice, es nuestro principal jalón
porque a Guatemala la gente viene no por sus playas, viene por su historia, por sus ruinas, cultura, ¿sí? por toda la belleza natural, pues, ¿no? El colorido de nuestra cultura, que aporta, como usted dice, tan importante a los ingresos de nuestro Producto Interno Bruto. Así es. Y fortalecer esa área. En efecto, eso queremos. Yo espero que en 3 meses tengamos una propuesta formal de desagregar. Obviamente, el riesgo que corremos es que el ministerio se quede funcionando con 220 millones, pero bueno, no debería ser así. Yo pienso, y se lo he expresado a los señores congresistas y diputados, que en la cultura ellos son nuestros mejores aliados. Digamos, una unión legislativo-ejecutivo en el tema cultural cae de su propio peso. Todos estamos conscientes que más allá de diferencias políticas partidarias que existen, que son normales, que se dan, deberíamos unificar esfuerzos en el área cultural. Hemos creado una relación profesional con los diputados que tienen interés en los temas. Tenemos un equipo de abogados que trabaja de cerca con el Congreso para que los proyectos que tienen un componente cultural avancen dentro de la agenda del Congreso con nuestro apoyo institucional. O sea que en ese sentido me siento muy cómodo, me siento muy contento. Coincidimos mucho con los diputados, con el presidente de la Comisión de la Cultura, con muchos diputados, por cierto, de Antigua Guatemala, muy celosos de su patrimonio, que así tiene que ser, y con los cuales podemos trabajar en conjunto. Ya que me siento cómodo en ese sentido. Claro que obviamente uno de los como no podemos ver el patrimonio cultural aislado, sino que una de las cosas que vendría a apoyar muchísimo es la seguridad, ¿no? Porque pues desafortunadamente Guatemala ha tenido siempre campañas negras afuera. Ya ve usted que en el Istmo, en Centroamérica, hay países que reciben más turismo por una imagen de un país más tranquilo, donde hay menos problemas, por decir específicamente Costa Rica. Pero en Guatemala siempre ha existido por parte de la prensa un poco, mire, es peligroso, hay aquí, hay allá. Pero yo creo que esa imagen, a pesar de eso, el turismo sigue viniendo. No, imagínense, digamos, una imagen diferente. Es correcto. Si el tema de seguridad ha sido siempre el talón de Aquiles para otras opciones de desarrollo, no solo para inversión extranjera, obviamente para el turismo, pero en efecto la gente sigue viniendo porque comparativamente en la región centroamericana la riqueza del patrimonio cultural, histórico, colonial no tiene parangón de aquí hasta Panamá. La riqueza del patrimonio cultural, histórico, colonial, no tiene parangón de aquí hasta Panamá. Es decir, Costa Rica tiene lo suyo, Panamá es otro estilo de atracción, Honduras, Salvador, pero obviamente nosotros tenemos un patrimonio prehispánico enorme. Yo acabo de estar la semana pasada con el arqueólogo Richard Hansen, quien presentó además su libro sobre el Mirador. Solo en la cuenca del Mirador hay 57 ciudades mayas. Es decir, unas ya están plenamente identificadas, unas están cubiertas, otras descubiertas. Pero administrar ese enorme patrimonio de 57 ciudades requiere no solo una visión clara de cuál es el camino para hacerlo, sino también una enorme cantidad de recursos, que obviamente podrían hacer eventualmente sustentable el tema de la cuenca del Mirador, no solo en términos de ingresos de turismo, sino sustentable para la gente que vive ahí, porque obviamente el esquema comunitario en la administración del patrimonio cultural es importante. Y le voy a poner un ejemplo que me gusta mucho, es Yaxá. Estuve en Yaxá también y ese es un esquema de gestión que me interesa mucho. Y hablé con el director de CONAP y es un esquema tripartito donde está el Ministerio de Cultura, está CONAP y obviamente está la comunidad. Las ruinas son preciosas, están muy bien cuidadas, generan recursos, no llega tanto. Tikal, que es nuestra joya, pues ahí estamos enfrentando problemas serios. El tema fundamental de la reestructuración va a tener que comenzar con Tikal.
Tikal es una joya que además de su propio valor arquitectónico e histórico, es rentable. Y tiene un reconocimiento mundial, ¿verdad? Mundial, Señor ministro. Ahora, por ejemplo, obviamente el turismo también ha ido cambiando con el tiempo. Hay turismo de diferentes tipos, el turismo de mochila, el aventurero, y hay turismo que requiere pues más facilidades. Naturalmente que no sé si está dentro del ámbito del ministerio o no, pero también hay necesidad de infraestructura, porque por ejemplo algo que se quejan un poco los operadores es de que por ejemplo los aeropuertos no están muy bien, que necesitamos mejorar carreteras, necesitar servicios en el camino, infraestructura hotelera, cosas que se van dando una tras otra. Pero sí es importante. Ahorita hablamos del mirador. Se ha pensado, se ha hablado de un tren que, por ejemplo, acerque hasta el mirador, ¿verdad? Ese camino yo lo he hecho a pie, que hice. Pero son como 6 días. Sí. 3 de llegar y 3 de venir de Carmelita hasta el mirador. La época que fui la primera vez no estaba Richard Hansen, no lo conocía y no era ministro. O sea que tuve que seguir toda la secuencia lógica, pero es un proyecto barato, son, no sé, $8 millones. Que es parte del tema que es bueno que se discuta, cómo proteger la cuenca del Mirador y cómo hacerla rentable. Obviamente hay diferentes versiones. El tema que usted menciona de infraestructura es trágico, porque mientras Chichén Itzá y Palenque generan visitantes de 2,000, 3,000 visitantes diarios, imagínese, nosotros no estamos generando con una riqueza comparable, igual o superior. Es simplemente el tema de logística, el tema de confluencia de los grandes aeropuertos, facilidades aéreas. El turismo que viene a Tikal es un turismo externo que llega en la mañana con un lunchbox comprada afuera, se queda el día y se va, no gasta, es decir, no deja recursos. Aquí los operadores de turismo no los obligan o los inducen a quedarse una noche, a quedarse. Petén tiene ahora, yo también estuve una nueva variedad de infraestructura, hoteles de primer mundo. No quiero hacer propaganda, pero donde yo me quedé. Pero eso es lo que busca mucho turismo, ¿no? Habrá el aventurero, como usted cuando se fue 3 días de ida y vuelta. Sí, pero el aventurero gasta más ahora. Claro. Por ejemplo, Machu Picchu cobra, mi hijo acaba de estar ahí, $70 por entrar, no importa si usted viene con su mochila, tiene que pagarlos y la gente los paga y los paga con la antelación debida, y si usted quiere ver el amanecer paga otros $100 y si es fotógrafo paga más, es decir, es rentable. Hay que manejarlo en una forma integral, diría yo. Integral, con más un buen mercadeo cultural. Es correcto, sí, y con menos discrecionalidad en los cobros. Exactamente. Al respecto le quiero decir que ya firmamos el borrador con uno de los bancos del sistema para el cobro no solo de Tikal, sino de todo el sistema de patrimonio que maneja el ministerio. De esta cuenta, tal vez en 2 meses ya, para cuando usted quiera ir a Tikal, pues va a tener que ir al banco, pagar y ahí se acabó. Vamos, esa es una primera fase de la lucha que tenemos por recuperar el control de Tikal. Y también, obviamente, señor ministro, ver que dentro del parque el visitante pues encuentre servicios, encuentre facilidades, incluso pues un lugar donde pueda comprar una soda, donde pueda comprar algo, ¿sí? Porque en este momento falta mucho de eso. Y acuérdense que esa es otra fuente de ingresos, otro atractivo, ¿verdad? Así es. Probablemente no se quedan a dormir allá porque no saben de la existencia de los hoteles, porque los operadores no se lo mencionan, pero sí el turismo ya busca más comodidades, busca tener como valores agregados a su visita, ¿no? Claro. Las ruinas son impresionantes, las pirámides son impresionantes. Pero de ahí pueden regresar a la Isla de Flores. La Isla de Flores tiene ahora una serie de pequeños hoteles y ese muelle de la Isla de Flores es impresionante, tiene una vida nocturna fabulosa, hay restaurantes familiares, hay discotecas, hay barcos que lo llevan a los hoteles, es decir, cambió muchísimo. Y aquí tenemos más, ¿verdad? Porque pues también tenemos Quiriguá, que es muy lindo, muy impresionante y tiene tanta historia. Misco Viejo, que está tan cerca de la ciudad capital. El mismo área de Caminal Cuyú, que se han hecho muchos descubrimientos importantes. Misco Viejo está bastante bien cuidado. El tema es
que lo bien cuidado no atrae, entonces no llegan. No llegan porque no saben, no conocen, no se promueve, porque como dice usted, no solo es diferente en sí el estilo de construcción, sino que está muy bien cuidado. Pero si no se promociona, la gente no sabe realmente que está ahí. De promoción, en efecto. Sí. Pero, en fin, yo creo que Guatemala tiene grandes oportunidades. Tenemos grandes artistas que necesitan un apoyo, pues, importante, diría yo, pero también tampoco tan caro, sino que es más que todo cierto tipo de apoyos. Mire, este ministerio tiene usted tiene que tratar con artistas, y con artistas trata desde balletistas hasta marimbistas, antropólogos, en el otro lado, arqueólogos y deportistas, es decir, el mundo social que usted ve como ministro es muy variado y enorme. Pero en efecto, creo que hay que comenzar, pero el reto más importante es hacer conciencia del valor que tiene nuestra cultura, del enorme valor histórico, de la enorme capacidad que tiene la cultura para unificar, del legado que representa para el país, que es lo más importante para nuestros hijos, para nuestros nietos. En un mundo donde la cultura express tiende a reinar y donde la imagen y el sonido han sustituido a la palabra escrita, es un deber y una obligación preservar nuestra cultura. Pensemos, señor ministro, que mañana usted va al Congreso y le aumentan al 100% su presupuesto. Sí. ¿Qué haría usted como como acciones concretas? Lo vamos a dedicar a esas actividades que le mencionaba. Cine, nuevo cine, tenemos muy buenos cineastas, desde Jairo Bustamante hasta Elías Jiménez, en fin, la nueva generación de cineastas, también a las nuevas expresiones de arte, y lo dedicaría también a promover la cultura y el arte en el interior del país, desde la música pasando por el cine, reforzar el Teatro Nacional, la Escuela de Danza, Bellas Artes, tenemos. Pero en la lugar Sinfónica de gastar, Nacional, la Sinfónica que tiene excelentes músicos. Hermanos, sí, tenemos de todo. La Sinfónica tiene presupuesto, lo que necesita es más espacio. Y artistas, pues tenemos de nivel mundial ahora, ¿no? Pero entiendo que, por ejemplo, la Sinfónica, no sé en cuanto a sus equipos, a sus instrumentos, ¿están ellos bien? ¿Tienen presupuesto suficiente? Me recuerdo de un director de Israel, por cierto, que estuvo acá hace algunos años y decía, mire, los músicos aquí son excelentes, pueden estar en cualquier lado, pero tienen deficiencia en cuanto a la calidad del instrumento y la actualidad, por ejemplo. Sí, digamos, yo estuve precisamente con la Junta Directiva de la Sinfónica ayer por otros temas, y sí tienen instrumentos, se pueden mejorar, lo que necesitan es más incentivos. Los grandes directores se fueron, hay que traerlos, tal vez darles un espacio físico más grande, pero es factible, es posible. Y creo que si no lo hacemos, pues obviamente en un mandato, se puede hacer en 3, 4 mandatos. Tener un plan, ¿verdad? Hay que tener un plan. Señor ministro, tenemos 30 segundos para que usted le deje a nuestra audiencia un mensaje que usted quisiera darles. Pues creo que el mensaje es que debemos hacer y poner el acento en nuestra cultura, no solo como identidad, sino, como ya lo dije, como legado. Es un legado que no tiene comparación en América Central y es de nuestros hijos y de nuestros nietos. Muchísimas gracias, señor ministro. Pues a ustedes que nos han estado acompañando esta noche, realmente yo creo que esto que menciona el señor ministro de la identidad, del orgullo de esta cultura que tenemos, la debemos que vivir. Tenemos que hacerlo una realidad, apoyar a nuestros artistas en general y obviamente que Guatemala pueda trascender más allá y ser un digno anfitrión, no solo de los visitantes, sino que de la humanidad en sí, de la historia. Muchas gracias, señor ministro. Nada más, doctor, un gusto tenerlo acá. Y a ustedes que nos han acompañado, nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva. Muy buenas.